El mensaje de mi hermana llegó mientras estaba de pie sobre la laguna privada del resort, viendo su carrito de champán rodar hacia una cena de cumpleaños que yo había pagado. «Esta fiesta es en un resort exclusivo. No puedes pagarlo», escribió Valeria. Por un segundo, me quedé mirando. Luego, el gerente general se paró a mi lado y bajó la voz. «Señorita Garza, su familia todavía no sabe que usted es la dueña del lugar». Miré hacia abajo, a través del cristal, a la mesa de mi padre, a mi madre riendo, a Valeria guardándose el mejor asiento. Sonreí. Todavía no, porque esta noche no solo estaban celebrando a papá, estaban audicionando para mi misericordia. En la familia Garza, el amor siempre venía con un código de vestimenta. Tenías que parecer exitoso, tenías que sonar agradecido, tenías que sentarte derecho en la mesa y reírte de los chistes correctos, especialmente cuando mi padre contaba sus viejas historias de hotel como si fueran medallas de guerra. Ricardo Garza no era un hombre cruel de la manera en que lo son los extraños. No azotaba puertas, no alzaba mucho la voz. Simplemente tenía una forma de mirarte como si la decepción tuviera una temperatura, y él pudiera enfriar toda la habitación con ella. Mi madre, Diana, era más suave por fuera. Suéteres de cachemira, perfume de vainilla, una pequeña cocina ordenada que siempre olía a café y jabón de limón. Pero podía herirte mientras untaba una tostada. «Elena, cariño», decía, «todavía estás haciendo esa cosa de los viajes. Esa cosa de los viajes. Nunca un negocio, nunca un trabajo, nunca nada real». A Valeria le encantaba eso. Mi hermana mayor había nacido sabiendo cómo pararse bajo una buena luz. Pelo perfecto, uñas perfectas, sonrisa perfecta cuando la gente miraba. En las cenas importantes, se sentaba junto a papá, lo suficientemente cerca como para rellenarle la copa antes de que él lo pidiera. Yo me sentaba cerca del final de la mesa, junto a las sillas plegables y el pastel de supermercado que nadie quería admitir que venía de una tienda de autoservicio. Valeria hablaba de relaciones con los huéspedes, estándares de lujo, clientes importantes, contactos de la industria. Papá asentía como si ella estuviera construyendo un imperio. Luego alguien se volvía hacia mí. «Entonces, Elena, ¿dónde te estás quedando estos días? No cómo estás, no eres feliz. ¿Dónde te estás quedando?», como si yo fuera una maleta sin dueño. Solía responder con honestidad. Bali, Lisboa, San Miguel de Allende, una pequeña posada en el Valle de Guadalupe, un pueblo costero en Oaxaca. No les decía que estaba estudiando modelos de servicio, patrones de ocupación, cultura del personal, qué hacía que los huéspedes regresaran y qué los hacía desaparecer en silencio. No se los decía porque ya habían decidido lo que mi silencio significaba. Perdida, sin dinero, una vergüenza. 5 años antes, me había alejado del camino de formación ejecutiva que papá quería para mí. Él lo llamó desperdiciar la estabilidad. Valeria lo llamó una fase. Mamá lloró en silencio sobre un paño de cocina y dijo: «Solo espero que no te arrepientas de volverte ordinaria». Esa frase se quedó conmigo, no porque fuera ruidosa, sino porque fue suave, una cuchilla envuelta en seda, así que dejé de explicar. Construí mi vida en lugares de los que se burlaban a distancia. Aprendí a dejar que la gente me subestimara. Aprendí que cuando alguien necesita que seas pequeña, tu verdad les sonará arrogancia. Por eso el mensaje de Valeria dolió más de lo que debería. No porque pensara que no podía pagar el resort, sino porque para el cumpleaños de mi padre, mi propia familia finalmente había puesto por escrito lo que habían estado diciendo sin palabras durante años. Elena no pertenece a esta mesa. Miré la vieja foto familiar en mi escritorio. Valeria estaba en el centro, con la mano de papá en su hombro. Yo estaba en el borde, medio cortada por el marco. Por primera vez, no volví a colocar la foto en su lugar. La tarde siguiente, el resort se preparó para mi familia como si llegara la realeza. Orquídeas blancas flotaban en cuencos de piedra. Toallas frías esperaban enrolladas en bandejas de plata con aroma a menta y lima. El personal de bienvenida se alineó en el muelle con uniformes color crema, mientras el hidroavión cruzaba la laguna, su motor rugiendo sobre el suave chapoteo de las olas contra el muelle de madera. Observé desde el corredor sombreado sobre la recepción, con mis gafas de sol bajas, sin mi gafete de identificación. Para los huéspedes de abajo, parecía otra mujer adinerada alojada en una villa sobre el agua. Para el personal, yo era la persona que firmaba sus cheques. Valeria bajó primero, por supuesto. Gafas de sol enormes, un mono de lino blanco, pulseras de oro apiladas lo suficientemente alto como para anunciarla antes de que hablara. Miró a su alrededor, no con asombro, sino con inspección.
como si la belleza solo existiera para que ella pudiera juzgarla. «Este muelle es más pequeño de lo que esperaba», dijo. Mi madre la siguió, con una mano en su sombrero. Papá fue el último, más lento, asimilando el agua turquesa y las villas acristaladas que se extendían hacia el océano. Por un segundo, su rostro se suavizó. Parecía impresionado. Luego Valeria le tocó el brazo y señaló al personal. «Recuerda, papá, les dije que somos de la industria. Deberían cuidarnos». Sentí algo frío recorrer mi pecho. De la industria. Esa frase había llevado a Valeria por la mitad de su vida. Significaba que esperaba mejoras que no se había ganado, descuentos que no le habían prometido y un respeto que no sabía cómo devolver. En la recepción, se inclinó hacia adelante antes de que le pusieran la bebida de bienvenida en la mano. «Se suponía que tendríamos una villa más privada», dijo, «y debería haber una tarifa de cortesía profesional adjunta a nuestra reserva». El recepcionista sonrió con la paciencia tranquila por la que pago muy bien para proteger. «Su reserva ha sido aprobada personalmente por la propietaria, señora. La villa asignada es una de nuestras mejores». La sonrisa de Valeria se agudizó. «Eso no es lo que pregunté». Mi madre desvió la mirada. Papá se ajustó el reloj. Ninguno de los dos la corrigió. Había visto a Valeria ser grosera antes, con meseros, con ballet, con empleados jóvenes que necesitaban demasiado sus trabajos como para replicar. Pero verla hacerlo dentro de mi resort, con gente a la que conocía por su nombre, hizo que la vieja herida familiar se convirtiera en algo más duro. El gerente general, Carlos, se paró a mi lado en silencio. Su voz se mantuvo baja. «Señorita Garza, su familia todavía no sabe que usted es la dueña». Abajo, Valeria levantó su teléfono y se rió de algo que le estaba mostrando a mamá. No necesité ver la pantalla para saberlo. Un segundo después, mamá dijo: «Pobre Elena, le habrían encantado las fotos». Valeria resopló. Elena habría convertido las toallas en contenido para redes. Honestamente, habría arruinado todo el ambiente. Papá lo escuchó, miró el agua y no dijo nada. Ese fue el momento en que el insulto dejó de ser un mensaje de texto. Se convirtió en una decisión familiar. Carlos esperó a mi lado, cuidadoso, en silencio. El aire olía a sal, protector solar y flores frescas. Abajo, mi hermana estaba en un resort que creía que yo nunca podría pagar, riéndose de cómo yo no pertenecía allí. Miré a Carlos. «Todavía no», dije. Entonces mi teléfono vibró. El mensaje de mi asistente era corto. «La adquisición está finalizada. Todos los documentos están listos para esta noche». Cerré la mano alrededor del teléfono y vi a Valeria aceptar una copa de champán de un empleado al que ya había humillado. Y supe que la cena no terminaría con velas y pastel. Regresé a mi villa privada antes del atardecer. La pasarela estaba cálida bajo mis talones, cada paso hueco contra la madera. Pequeños peces plateados se movían a través del agua clara como fragmentos de luz. Todo a mi alrededor era lo suficientemente hermoso como para hacer susurrar a los extraños, pero mis manos estaban firmes por una razón diferente. Estaba harta de susurrar dentro de mi propia vida. Mi asistente me esperaba en la sala con una delgada carpeta de cuero sobre la mesa de centro. No preguntó si estaba bien. Esa era una de las razones por las que confiaba en ella. Sabía que había momentos en que la comodidad solo ralentizaba la claridad. «El pabellón de la cena está listo», dijo. «Asientos privados para la familia. Ningún huésped externo lo suficientemente cerca como para escuchar». «Bien. ¿Y los documentos?». Abrió la carpeta. Sin una pila dramática de papeles, sin una trampa teatral, solo la verdad limpia y organizada. Pagos, contratos, informes internos, facturas de huéspedes, declaraciones del personal, cifras redondeadas que contaban una historia simple. La cena de cumpleaños de esta noche costaba más de lo que la mayoría de las familias ganan en un año, y cada peso había pasado por mi oficina. Luego venía el resumen de la adquisición. El grupo hotelero donde mi padre, mi madre y Valeria habían construido su orgullo había estado bajo revisión durante meses, no por ellos, no porque quisiera venganza. Era un negocio cansado con buenos cimientos y un liderazgo débil. Había planeado comprarlo mucho antes de que Valeria decidiera que yo era demasiado pobre para asistir a la cena. Pero el tiempo tiene un extraño sentido del humor. Mi asistente señaló la última página. Legal confirmó. «Puede anunciar la transición de propiedad si lo desea, pero no tiene que hacerlo». Miré el papel, luego el océano más allá del cristal. Esa era la línea que necesitaba mantener. Podría haber destruido a Valeria en esa mesa. Podría haber dado un discurso lo suficientemente afilado como para hacerla llorar sobre su servilleta de lino. Podría haber cancelado su villa,
enviado su equipaje de vuelta al muelle y dejado que sintieran el tipo de rechazo que habían envuelto alrededor de mi nombre durante años. Pero la humillación nos había criado. Me negué a dejar que me criara a mí también. Ninguna escena pública, dije. Ningún empleado arrastrado a esto. Ninguna crueldad por entretenimiento. Ella asintió. ¿Qué quieres entonces? Tomé mi teléfono y abrí de nuevo el mensaje de Valeria. Esta fiesta es en un resort exclusivo. No puedes pagarlo. Las palabras parecían más pequeñas ahora. Quiero la verdad en la habitación, dije. Quiero que mi padre escuche lo que su silencio protegió. Quiero que mi madre entienda que la cortesía no es amabilidad. Y quiero que Valeria aprenda que el estatus no es un escudo. La expresión de mi asistente se suavizó. ¿Y después de eso? Después de eso, la política de la empresa se aplica a todos. Esa era la parte que Valeria odiaría más. No ser arruinada, sino ser tratada con justicia. Me levanté y caminé hacia el dormitorio. Mi vestido blanco colgaba de la puerta del armario, simple y nítido, del color de la espuma del mar bajo la luna. A su lado estaba la vieja foto familiar que había traído de mi oficina. Durante años, había mirado esa foto y deseado que alguien me hubiera acercado más al centro. Esta noche, finalmente lo entendí. No necesitaba su mesa. Ellos habían estado sentados en la mía todo el tiempo. Para cuando llegué al pabellón de la cena, el cielo se había vuelto azul profundo, y el agua bajo el suelo de cristal brillaba con suaves luces subacuáticas. La mesa de cumpleaños de mi padre parecía sacada de una revista. Orquídeas blancas, copas de cristal, un pequeño pastel con hoja de oro encima. El tipo de pastel que Valeria fotografiaría antes de probarlo, solo para demostrar que había estado cerca de él. Me detuve fuera de la entrada y escuché. «Esto es irreal», dijo papá en voz baja. Por una vez, su voz no sonaba crítica, sonaba joven. Mi madre se rió de esa manera cuidadosa que usaba cuando quería parecer cómoda rodeada de riqueza. La voz de Valeria cortó a ambos. Escuché que la dueña podría pasar. Probablemente alguna vieja heredera con demasiado dinero, o una de esas mujeres con un fideicomiso que piensa que contratar buen personal la hace una genio. Casi sonreí. Carlos estaba de pie junto a la mesa con su traje oscuro, las manos cruzadas. «Señor Garza», dijo, «en nombre de nuestra propietaria, feliz cumpleaños». La cena de esta noche fue organizada personalmente para su familia. Papá se enderezó. «Eso es muy generoso. También es inusualmente privado». Carlos continuó, a petición de la dueña. Valeria se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿va a venir?» «Sí», dijo Carlos. «Ya está aquí». Esa era mi señal. Entré en la luz. La conversación se detuvo tan completamente que pude escuchar el suave tintineo del hielo en el vaso de mi madre. Valeria parpadeó primero, luego frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo aquí?» No le respondí. Caminé lentamente alrededor de la mesa, pasando la sonrisa congelada de mi madre, la mano de mi padre descansando junto a su vino intacto, la silla vacía que Valeria había dejado en el extremo más alejado, como si incluso mi ausencia necesitara un lugar asignado. Carlos sacó la silla de la cabecera de la mesa. «Señorita Garza», dijo. Mi padre miró a Carlos, luego a mí. Algo en su rostro cambió. Confusión, reconocimiento, miedo. Tal vez, no miedo de mí, sino miedo de lo que se había perdido. Me senté. Valeria soltó una risa corta. «Ok, ¿qué es esto? ¿Convenciste a alguien para que te dejara jugar a la anfitriona para tu blog de viajes?» Mi madre susurró, «Valeria», pero lo dijo demasiado tarde. Puse mi teléfono sobre la mesa y giré la pantalla hacia mi hermana. Su propio mensaje la miraba fijamente. «Esta fiesta es en un resort exclusivo. No puedes pagarlo». Nadie se movió. Miré a Valeria y dije, «Tenías razón en una cosa. Este resort es exclusivo». Sus labios se separaron, pero no salió nada. «Soy la dueña». Las palabras aterrizaron en silencio. Eso las hizo más pesadas. Los ojos de papá cayeron a la mesa, luego se levantaron de nuevo. «Elena, soy la dueña de este resort», dije, «y de otros como este». El trabajo de viajes del que se burlaron era investigación de mercado, construcción de marca y años de escuchar a los huéspedes con más atención de la que esta familia jamás me escuchó a mí. El rostro de mi madre se puso pálido. Valeria negó con la cabeza. «No, eso no es posible». Carlos abrió la delgada carpeta frente a mi padre. No una actuación, no una amenaza, solo pruebas. Resumen de propiedad, autorización del evento, la aprobación de la cena bajo mi oficina, cifras de costos redondeadas, suficiente para hacer imposible reírse de la verdad.
Papá tocó la primera página como si pudiera quemarlo. Pensé que estabas perdida, dijo. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mi voz se mantuvo firme. No, solo dejaron de buscar. Eso le dolió. Lo vi, por un segundo. Quise disculparme por el dolor en sus ojos. Luego recordé cada habitación donde había esperado que él notara el mío. Valeria se apartó de la mesa. Entonces, ¿qué? ¿Nos trajiste aquí para avergonzarnos? No, dije. Ustedes se trajeron aquí de esa manera. Sus mejillas se sonrojaron. ¿Y ahora me vas a despedir?, espetó. Esa es la gran venganza. Me volví hacia Carlos. Él colocó otra página junto al lugar de ella. El grupo hotelero para el que trabajas ha sido adquirido, dije, legalmente, después de meses de revisión. Ese anuncio sale la próxima semana. Mi madre se cubrió la boca. Valeria miró el papel. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Pero no te voy a despedir en la cena de cumpleaños de mi padre. Su rostro cambió. Eso la asustó más. ¿Entonces qué quieres? Estándares, dije. Los mismos que exigías a todos los que estaban debajo de ti. Deslicé el informe del personal hacia ella. Entrarás en un programa de reentrenamiento de gestión de 6 meses. Te disculparás con los empleados que insultaste hoy. Serás evaluada por personas que no comparten tu apellido. O puedes renunciar con un paquete de transición legal. El pabellón quedó en silencio, excepto por el agua que se movía debajo de nosotros. Papá parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Los ojos de mamá se llenaron, pero no pude decir si estaba triste por mí o avergonzada por ella misma. Valeria miró del informe a mi cara, buscando el punto débil que solía presionar. No lo encontró. ¿Por qué no nos lo dijiste?, susurró. Miré alrededor de la mesa que me habían dicho que no podía pagar. A la familia que había confundido mi silencio con fracaso. Porque, dije, quería ver quiénes eran cuando pensaban que no tenía nada. Por una vez, Valeria no tuvo respuesta. Solo bajó la vista a su servilleta blanca perfecta, retorciéndola entre sus dedos hasta que perdió su forma. El anuncio se hizo el lunes siguiente. Sin escándalo, sin un titular dramático. Solo un memorando corporativo limpio sobre la nueva propiedad, los estándares actualizados y las revisiones de liderazgo en todo el grupo hotelero. Valeria no lo perdió todo de la noche a la mañana. Eso habría sido demasiado fácil. Perdió lo que había protegido con más cuidado, la ilusión de que su apellido la hacía intocable. 2 semanas después, Carlos me envió una breve actualización. Valeria había asistido a su primera sesión de reentrenamiento de gestión. Sin gafas de sol de diseñador, sin pulseras de oro tintineando contra la mesa, solo un simple blazer azul marino y un cuaderno frente a ella. Al final de la sesión, se paró frente a 3 empleados de recepción y se disculpó. No maravillosamente, no con lágrimas, solo rígidamente, como si cada palabra tuviera esquinas. Pero lo dijo. Estuve equivocada. Eso fue suficiente para el primer día. Mi padre me llamó esa noche. Casi dejó que se fuera al buzón de voz. La versión antigua de mí habría contestado demasiado rápido, agradecida por cualquier migaja de calidez de su parte. Esta vez, dejé que sonara 2 veces. Elena, dijo cuando contesté. No sé cómo hablar contigo sin sonar como si estuviera dando excusas. Entonces no des excusas, dije. El silencio que siguió fue largo. Finalmente, suspiró. Debería haber preguntado en quién te convertiste. No fue una disculpa lo suficientemente grande para 5 años, pero fue la primera frase que no intentó hacerme más pequeña. Mamá me envió una foto más tarde esa noche. Yo tenía 17 años en ella, de pie al borde de una parrillada familiar, el pelo soplándome en la cara, sosteniendo un plato de papel y sonriendo como si esperara que me invitaran a acercarme. Debajo de la foto, escribió: «Debería haberte visto mejor». Me quedé con ese mensaje durante mucho tiempo. Luego volví a colocar la vieja foto familiar en mi escritorio, pero no en el centro. A su lado, puse una nueva. Yo en el muelle del resort al amanecer, descalza, el viento en mi pelo, sin la mano de nadie en mi hombro, sin nadie que me metiera en el encuadre, y de alguna manera me veía más amada de lo que nunca me vi en su mesa. La paz no llegó como fuegos artificiales. Llegó en silencio, con café en el balcón, olas bajo la villa y un teléfono que podía iluminarse sin que se me revolviera el estómago. Esto es lo que aprendí. Las personas que te aman nunca deberían necesitar que parezcas pequeña para que ellos se sientan grandes. La familia no es una cuerda de terciopelo. No es una lista de invitados. No es una silla que alguien más puede quitar cuando deciden que has dejado de enorgullecerlos. Esa noche,
No gané porque era dueña del resort. Gané porque dejé de rogar por un lugar en una habitación que ya me había quedado pequeña. Si alguien en tu vida sigue llamándote perdido solo porque ya no se les permite definirte, escucha con atención. Puede que no estés perdido. Puede que simplemente te estés yendo. Si alguna vez te han hecho sentir pequeño las personas que deberían haberte protegido, comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para no perderte la próxima. A veces, el asiento más poderoso en la mesa es aquel por el que finalmente dejas de rogar. Fin.